sigue. Pero toda la palabra del Señor, toda la que está escrito es inspirada por Dios. Amén. Por tanto debemos acatarla, escucharla, ¿no es cierto? Y ponerla por obra, ¿cierto? Aquí vamos a tener un mensaje en el Antiguo Testamento, iglesia, y vamos a ver aquí nuevamente cómo Dios, ¿no es cierto?, al que le busca, al que le honra, gloria a Dios, Dios también lo honra. Amén. Así es el Señor. El que me honra, yo lo honro, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a leer allí unos cuantos versículos, hermano, para que usted más o menos vayamos entendiendo el propósito de Dios con su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Esto que está escrito, hermano, sucedió, aconteció Amén. en los comienzos de este mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 37. Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito a Dios. Vamos a tener la eterna poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. En los comienzos de la escritura, los comienzos de la Biblia, ¿no es cierto? Vamos a hablar el día de hoy. Amén. Quiero que todos compartamos la palabra del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Y habiendo encontrado, lo ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Toda la iglesia se pone de pie. Toda la iglesia en obediencia a la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como título dice, José es vendido por sus hermanos. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre, ¿no es cierto?, la mala fama de ellos. Y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, está hablando de Jacob, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Gloria a Dios. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Gloria a Dios. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos y apacentaron las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven
y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de la mano, y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramaremos sangre, echarle la cisterna que está en el desierto, y no pongamos mano en él, por librarlo así de la mano, para hacerle volver a su padre. Sucedió que pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que le ponía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron de aquí una compañía de ismaelitas que venían de Gadar. Sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y ventámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Gloria al Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén y amén. Ya vamos meditando sobre este hermoso mensaje, hermano, sobre, como decía la Biblia, es una historia de una familia que aconteció, hermano. No es ficción, esto fue real, hermano. Pero aquí vemos, hermano, cuando uno busca a Dios, cuando uno teme a Dios, cuando uno, ¿no es cierto?, busca la presencia, busca el rostro de Dios, Dios nos protege. Amén. Dios nos cuida. Dios está presto, ¿no es cierto?, para oír al hijo, ¿no es cierto?, o a la hija, ¿no es cierto?, que le busca en espíritu y en verdad. Qué triste tiene que ser para esta familia, ¿cierto? Pero el propósito de Dios nadie lo conoce. El propósito de Dios con sus hijos, hermanos, con sus hijas, nadie los conoce. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vamos a ir, ¿no es cierto?, a esta historia donde, digámoslo así, para este joven quizás fue un momento triste, un momento de dolor, de pena, de angustia, pero al final Dios lo exaltó. ¿Eh? Él sufrió, padeció, ¿no es cierto?, pero Dios estaba con él. Dios lo estaba observando, Dios lo estaba viendo, ¿no es cierto?, el proceso de este joven, pero en todo donde él lo habían, ¿no es cierto?, condenado, digámoslo así, Dios lo iba sacando. Que Dios nos bendiga. ¿Y por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto odio? Gloria a Dios. ¿Por qué tanta maldad en el corazón del hombre? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Al ver a su propio hermano, le agarraron un odio tan grande, iglesia. Gloria a Dios.
Un odio tan grande hasta el deseo de poder eliminar a aquel joven, Amén. de quitarle la vida. Señor. Y todos estaban de acuerdo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Por eso que Dios, cuando vio tanta maldad en el hombre y en la mujer, Dios dijo, me encuentro arrepentido de haber creado al hombre y a la mujer. Señor. Me encuentro arrepentido, dijo el Creador, Bendito Dios. porque hay tanta maldad en el corazón del hombre y de la mujer. Porque no hay piedad, hermano. Aquí vemos en esta historia, el hombre no tuvo piedad de su propio hermano, Amén. de ser el hermano menor. Gloria a Dios. Puede ser el hermano regalón. Yo sé que todos los que tienen hermanos, Aleluya. el hermano pequeño, ¿no es cierto? El último es el regalón de la familia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Pero aquí este regalón, este joven, fue el más odiado Gloria a Dios. por sus propios hermanos. Que Dios los bendiga, iglesia. Lo que puede ser la envidia, hermano. Porque en este lugar, en esta historia hay envidia. Lo que llega a ser, hermano, la envidia. Lo que llega a meter el enemigo en el corazón del hombre y de la mujer. De poder destruir a quien, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, quizás bendecido, digamos, en esa área. Porque este joven era querido por su padre. Gloria a Dios. El padre estaba contento de que a su viejez, dice la Biblia, ¿no es cierto?, de haber llegado, ¿no es cierto?, José, Aleluya. pero sus hermanos no lo miraron así. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Es la peor enfermedad del hombre cuando entra la envidia, el odio. Es lo peor, porque destruye. Cuando hay envidia, destruye, hay destrucción. Cuando hay odio, destrucción. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Aleluya. Cuando empieza, hoy día podemos, hermanos, meditar cuántos hogares, cuántas familias, Gloria a Dios. cuando ya no existen los padres, creen que los hermanos se aman como en amor se aman los hermanos. Se odian unos a otros. Señor. ¿Por qué? Por una herencia que dejaron aquellos padres. Gloria a Dios. Y esto, hermano, no es solamente en la clase, muchas veces que dicen que la clase humilde, así no es así, esto es parejo. Amén. Yo conozco a personas, hermano, que están con harto dinero, Gloria a Dios. pero una vez que se va el jefe, hermano, no importa aquí el trato social. Gloria a Dios. Si tiene que eliminar al más débil, lo eliminan. Gloria a Dios. Todo por la herencia, hermano. Imagínate, se llegan hasta quitar la vida. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude. Pero aquí estamos al frente de esta historia de este joven, ¿no es cierto?, en la cual dice la Biblia que tan solo tenía 17 años, Amén. Sí, Señor. un niño todavía, Gloria a Dios. que está empezando a conocer la vida, empezando a conocer el mundo, empezando a conocer a los hombres, empezando a conocer los vecinos, el entorno. Sí, Señor. Con 17 años todavía nuestra mente no es una mente segura. Sí, Señor. Hoy día, a los 17 años todavía, el joven todavía no pone los pies bien sobre la tierra, Amén. porque es joven. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Ya a los 17 años dice la Biblia que este joven ya estaba trabajando, cuidándole a las ovejas a su padre, a Jacob. Gloria a Dios. Cuando habla de Israel es porque Dios le puso el nombre de Israel a Jacob. Y dice, Aleluya. siendo que ya 17 años, apacentaba las ovejas
dice, con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Gloria a Dios. Porque este joven no había maldad en él. Si los hermanos cometían algo, Gloria a Dios. él le avisaba a su padre. Quizás ellos vendían el ganado a escondidas. Por eso dice, él sabía la mala fama de ellos, de sus hermanos. Amén. Y el padre confiaba en él. Gloria a Y Dios. como confiaba en él, ¿no es cierto?, lo quería. Amaba a su hijo. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Amén. Dígame usted, si un padre, cuando el hijo, muchas veces decimos que la madre, para la madre no hay hijo malo. Gloria a Dios. Muchas veces yo he escuchado, dicen, sí, mi hijo es bueno. Aleluya. Y por la madre, por el padre no hay hijo malo, Gloria a Dios. todos son parejos. Porque el amor de padre, el amor de madre es inconfundible. Amén. Nadie puede amar más a un hijo que un padre o que una madre. Gloria a Dios. Amén. El amor de la tía no es lo mismo. El amor del tío no es lo mismo para un hijo. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Usted que es papá me entiende, usted que es papá sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, imagínense, para honrar a su hijo, Gloria a para Dios. poder, ¿no es cierto?, desagradarle, a demostrarle el cariño como padre. Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, iglesia. Amén. Y Dios estaba allí con él ya a esa edad, Gloria a Dios. cuando los hermanos ya empezaron a tener distancia con él, cuando los hermanos ya empezaron a hacerle, ¿no es cierto?, como decimos por ahí, traer el hielo, como le dicen algunos, cuando ya lo dejan a un lado, Gloria a Dios. no comparten con él, no conversan con él, ¿no es cierto?, lo dejan aislado, ¿cierto? Y me imagino que este joven se sentía solo, pero nunca se imaginó que Dios lo estaba observando. Gloria a Dios. Yo lo estaba viendo, hermano. Amén. Yo estaba con este joven. Amén. Que Dios lo bendiga, que Dios nos ayude. Y allí Dios le mostró a este joven un sueño. Un sueño que al transcurrir los años, a futuro, se cumplieron los dos sueños. Gloria a Dios. El de los manojos, ¿no es cierto? Y de lo que contó sobre la luna y las estrellas, ¿no es cierto? Esos años se cumplieron. Cuando lo llevaron, estos hombres, cuando lo compraron del desierto, y ellos lo fueron a vender al faraón, a otro rey por allá. Amén. Y allí Dios completó, ¿no es cierto?, la misión con José. Amén. Por eso, al que honra a Dios, Gloria a Dios. al que teme a Dios, al que busca a Dios, Dios también lo honra. Dios lo honra. Que Dios los bendiga. Que Dios los ayude. El hijo que ama a Dios, el hijo que honra a Dios en una empresa, ¿cómo se nota? Cuando aquel varón hijo de Dios, ¿no es cierto?, ahí en la empresa lo van ascendiendo de escala, de puesto. Bendito Dios. Un ejemplo para que más o menos entendamos. Dios lo está honrando en ese trabajo. Gloria a Dios. Usó a los patrones, a los empresarios para honrar a aquel hijo de Dios. Aleluya. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Y en lo espiritual, Gloria a Dios Dios. honra a sus hijos, a sus hijas. Señor. ¿Cuántos han sido honrados de parte de Dios? Amén. Gloria a Dios. Todos hemos sido honrados. Amén. Así es mi Dios.
de parte de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Gracias, Señor. Bravo. Vamos adelantando. Y aquí sí que vamos a contar el primer sueño, que estábamos en medio del campo, y aquí que mi manojo, dice, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Gloria a Y Dios. sus hermanos ya con eso, ¿no es cierto?, lo empezaron a odiar. Señor. Y ahí entonces ellos dijeron, ¿y qué acaso nosotros te vamos a honrar? Nosotros lo vamos a postrar delante de ti. Gloria a Dios. ¿Eso queréis decir? ¿Eso lo queréis decir a nosotros? Imagínense Aleluya. cómo se estaba encendiendo. Dios estaba conociendo la reacción de sus hermanos. Como le mostró en el primer sueño, los hermanos reaccionaron de esa manera. Y Dios quería probar todavía el corazón de aquellos hermanos malos. Y le muestra otro sueño más. Gracias. Otro sueño más. Dios. Para ver cómo estaba el corazón de sus propios hermanos. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre, iglesia, de poder en nosotros, en nuestra vida, de poder tener odio, de poder, ¿no es cierto?, sentir algo negativo en contra de nuestro propio hermano de la iglesia, en contra de nuestra propia hermana de la iglesia. Que Dios nos libre de eso, que no haya nada de eso en nuestro corazón, porque si hay eso en nuestro corazón, en vano estamos en este lugar. Se lo digo en el nombre del Señor. Se lo digo en el nombre del Señor. Si hay odio en nuestro corazón, hermano, en vano estamos ocupando esta banca. Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Tiene que estar nuestro corazón limpio. Tiene que estar nuestro interior, hermano, sin odio, sin rencor. Gloria a Dios. Porque estos hombres, imagínate, estos hermanos, teniendo un padre que, ¿no es cierto?, que amaba a Dios. Aleluya. Y ellos, ¿por qué salieron de esa manera? ¿Por qué había odio en su corazón? ¿Por qué había envidia? Bendito Dios. Que Dios nos libre. Y hoy día el pueblo de Dios no está exento de esto. El pueblo de Dios no está exento de esta iglesia. Amén. El pueblo muchas veces se levanta cuando alguien quizás viene conociendo recién el Evangelio y Dios lo usa grandemente. Gloria a Dios. Cuando Dios le muestra algo a aquel que recién está dando sus primeros pasos, Señor, gloria a Dios. y empieza la envidia, empieza el odio dentro de la casa del Señor. Que en esta hora lo reprendemos en el nombre del Señor. Uno debe estar diciendo, si mi hermano fue usado por el Señor, gloria a Dios. Si mi hermano Dios le usó en este lugar, gloria al Señor. Decir gracias, Señor, porque usted está usando a mi hermano, usted está usando a mi hermana. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y Dios nos libre, iglesia. Amén. Que nuestro interior esté limpio. Que nuestro interior esté limpio. Amén. Porque el Señor dice que Él dijo en una oportunidad que ya no moraría más en templo de hecho de manos de hombres, sino moraría en nuestro corazón. Amén. Pero la pregunta que le voy a hacer yo, Gloria a Dios. compare su corazón con el templo. Aleluya. ¿Dónde hay más pecado? Gloria a Dios. ¿Dónde hay más rencor? ¿En la casa de Dios o en mi corazón? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Después dice, y aún soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. Gloria a Dios. Más claro que el agua no podía ser. Señor. Amén. El sol y la luna eran sus padres, Sí, Señor. y las estrellas sus hermanos, Amén. que se iban a inclinar ante José. En algún momento, aquel joven, quizás odiado, quizás el joven humilde, ¿no es cierto?, quizás sin cargo alguno, vendido, despreciado, Gloria a Dios. pero Dios estaba trabajando. Había un propósito con ese joven.
para que algún día, ¿no es cierto?, aquellos corazones duros que lo odiaran llegaran a humillarse delante de su propio hermano, para reconocer que ellos estaban mal, para pedirle perdón un día, hermano, los que nos equivocamos. Perdóname, hermano. Mira, yo no sé cómo el Señor mío, ¿dónde estás ahora, Rey? Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Gloria a Dios. Como que nadie está de acuerdo. Como que nadie le creía el sueño de este joven. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en él. Gloria a Dios. El corazón del padre siempre quedó preocupado, siempre quedó allí, ¿no es cierto?, con algo. Y póngale que sea de Dios el sueño, póngale que sea algo. Pero sus hermanos aún, él estaba como el corazón del faraón, cada vez más duro, Gloria a Dios. cada vez más odio había en su corazón. Amén. Como que el odio se multiplicaba en su corazón por lo que sus hermanos, porque José, ¿no es cierto?, le contaba. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre, y su padre envió a este joven. Gloria a Dios. Sus hermanos están en el campo, vaya a ver a sus hermanos, vea las ovejas y luego regrese y me cuenta cómo está. Porque el padre confiaba en José. El padre confiaba en su hijo. Oh, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Así también es nuestro Dios con nosotros. Gloria a Dios, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Yo confío en usted, mi hermano. Eres grande. Yo confío en usted, mi hermano. No lo defraude. Gloria a Dios. No lo defraude. Amén. Porque Él puso su confianza en usted. Por algo lo eligió. Por algo lo trajo, como esta dice, de tierra lejana. De allí donde nadie nos miraba, hermano. Así como este joven era odiado allí por sus hermanos, Dios lo rescató para grandes cosas. Así también usted en el día de hoy no le defraude a Dios. No le defraude. Él confía en usted. Él puso su confianza en usted, mi hermano, usted, mi hermano. Quizás está pasando un proceso como José. No sé, quizás está dolido su corazón por el odio de sus hermanos. Pero Dios puso su confianza en él. Este padre puso su confianza en su hijo. Gloria a Dios. Vaya, y él obedeció, aún sabiendo que sus hermanos lo odiaban. Aún sabiendo que sus hermanos, ¿no es cierto?, no lo querían ver. Pero tenía un mandato de parte de Dios. Que le dijo: vaya a ver a tus hermanos. Y después le cuenta cómo están ellos. Que Dios los bendiga. Quizás el padre no sabía las intenciones de su corazón, de los hermanos, de sus hijos. Quizás él estaba inocente. Pero nuestro Dios nos conoce a nosotros. Amén. Conoce mi corazón y su corazón. Amén. Las intenciones de nuestra vida, de nuestro corazón, de lo que pensamos, Dios nos conoce, iglesia. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, ¿no es cierto?, Amén. de poder tener algo en contra de nuestro propio hermano. Gloria a Dios. Amén. Recién cantamos hermosa alabanza, hermano, cuando hay rencor en nuestro corazón, hermano, también hay odio en nuestro corazón. Aleluya. Siempre Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude, hermano. Amén. Después fueron sus hermanos, dice, a presentar las ovejas, y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ves, y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí, o sea, estoy listo, aquí estoy, papá, aquí estoy, padre, yo voy. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Gloria al Señor. Y allí, ¿no es cierto?, lo que vimos delante. Pero vamos a ver ahora, hermano, cuando la decisión de estos hombres pescaron a sus hermanos, ¿no es cierto?, y lo echaron a un pozo, Amén. a una cisterna. Dice la Biblia.
Ellos se imaginaron que de esa cisterna aquel joven no iba a salir vivo. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos libre de la muerte. Amén. Señor. Cuando alguien te quiere herir, cuando alguien te quiere matar espiritualmente, Dios te viene y dice, Dios te rescata. A este joven lo dejaron en aquel pozo, hermano, pensando que aquella cisterna estaba llena de agua. Y la cisterna estaba seca. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Por lo tanto, cuando ellos vieron que sus hermanos no habían muerto, que la cisterna estaba seca, pensaron en matarlo. Gloria a Dios. E inventar, ¿no es cierto?, decirle a su padre que una bestia, ¿no es cierto?, quizás lo comió, lo devoró, y hagamos esto, hagamos lo otro. Gloria a Dios. Y algunos de sus hermanos pensaron, mejor, ¿para qué ensuciar a nuestro hermano? No es nuestro propio hermano, es sangre de mi sangre, es sangre de nuestra sangre, de nuestro padre. Mejor vendámoslo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Si este joven Gloria a fue vendido, iglesia, a aquellos forasteros, y ellos lo fueron a vender, ¿no es cierto?, al faraón, a un rey en aquel tiempo. Gloria a Dios. Pero aquí lo vamos a quedar, hermano. Bendito Jesús. Cuando Dios como libró a este joven allí de la cisterna, cómo Dios libró a este joven de la muerte. Amén. Amén. Cómo Dios libró, ¿no es cierto?, a José de la muerte, porque había un propósito grande de parte de Dios a José. Porque él quería, ¿no es cierto?, cumplir los dos sueños que le había entregado a este joven. Aleluya. Que en algún momento, ¿no es cierto?, aquellos hermanos, ¿no es cierto?, reconocieran, recapacitaran lo que estaban haciendo y se humillaran delante de sus propios hermanos. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude. Por eso Dios nos rescató de la muerte. Dios nos rescató de ese lugar. Amén, iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Aleluya. Gloria a Dios. No perdamos el hilo del mensaje, conscientes de la palabra del Señor, esta tarde. Y dice, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Gloria a Dios. Aquel hombre respondió, ya se han ido de este lugar. Bendito Dios. Y le oí decir que iban a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Gloria a Dios. Y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y veremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Gloria a Dios. Porque querían ver cuánto poder había en el sueño, ¿no es cierto?, que estaba contando. Los hermanos quizás querían ver si realmente, ¿no es cierto?, si Dios lo rescataba quizás Oh, gloria a Dios. de allí, de este lugar. Aleluya. Pero ellos no sabían que Dios estaba con José. Amén. Ellos nunca se imaginaron que Dios estaba, paso que daba José, Dios estaba a su lado. Amén. Cuando él era, no sé, humillado, no importa, quizás Dios le daba el consuelo, porque nunca la Biblia dice que él se levantó contra sus hermanos. Gloria a Dios. Él acató, ¿no es cierto? Quizás cuando lo vendieron nunca dijo, ¿por qué me venden? ¿Por qué? ¿Por qué? Gloria a Dios. Se fue calladito nomás, y allá, ¿no es cierto?, cuando llegó, lo volvieron a vender otra vez. Imagínate un proceso de un joven. Cuánto ha sufrido este joven, cuánto ha llorado, quizás allí encerrado, porque después la Biblia cuenta que lo metieron hasta en la cárcel Amén. por una calumnia. Amén. Que llegó, ¿no es cierto?, lo metieron en la cárcel. ¿Cómo fue la vida de este joven? ¿Cómo sufrió para lograr algún día ser bendecido de parte de Dios? Gloria a Dios.
Pero cuando fue bendecido de parte de Dios, hermano, este joven siguió con su humildad. Aleluya. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Cuesta, hermano, muchas veces tener la bendición. Y muchas veces, como nosotros tenemos bendición, hermanos, nos enaltecemos, nos gloriamos. Pero cuando es de parte de Dios, el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, siempre es humilde. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Yo no sé usted cómo fue su rescate, cómo Dios, quizás cuántas veces Dios lo libró de usted, de que alguien quería hacerle una maldad, algún daño. Yo no lo sé, yo no conozco su vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, ¿cierto? Y aquí vemos a este joven una vez más, ¿no es cierto?, que Dios lo libró de la muerte para engrandecerlo, para honrarlo. Si nosotros damos cuenta, el otro joven que leímos tiempo atrás fue Daniel. También fue un joven que Dios, ¿no es cierto?, lo rescató, ¿no es cierto?, de allí, del foso de los leones, ¿cierto? Que Dios les bendiga. Dios también lo premió cuando estando en la casa del rey, ¿no es cierto? Él quiso solamente legumbre, no quiso contaminarse. Y aquí estamos viendo una historia de otro joven que lo pasó muy mal, pero el final de él fue bendecido de parte de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, iglesia. Para poder ser bendecidos de parte de Dios debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Que no haya nada en nuestro interior. Que nada oscurezca, hermano, su corazón. Que no haya maldad. Que nuestra mente, nuestro corazón no esté pensando lo negativo. Este joven fue odiado por sus propios hermanos. Porque el padre lo amaba. Porque el padre quería a su hijo. Así también nuestro Dios, hermano, cuando el Padre, nuestro Dios ama a un hijo, hermano, lo trae. Ahí tenemos la historia del hijo pródigo. El Padre amó a su hijo, el menor, lo amó con todo su corazón. Le dio de todo, de nuevo de ropa nueva, dice la palabra del Señor. Lo vistió. Pero ¿qué pasó con su hermano? Había envidia. Había odio, estaba enojado porque regresó su hermano. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. El Señor, aquí vemos esta historia. Nuestro Dios ama, ¿no es cierto?, al hijo de un corazón humilde. Este joven era humilde. Cerró su boca, no habló en contra de sus hermanos. Y Dios no tenía para grandes cosas. Usted quizás todo este tiempo llega caminando, hermano. ¿Cuánto tiempo? 2, 3 años, 1 año. Este joven de 17 años. El proceso que tuvo para ser rey. Gloria a Dios. Hay algo que el Señor quiere con cada uno de ustedes. Hay algo que el Señor quiere mostrarle a ustedes. Pero para nosotros, hermanos, como le dije delante, cuando un hermano, una hermana es bendecida de parte de Dios, cuando es usado de parte de Dios, nosotros debemos darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque usó a mi hermano. Gracias, Señor, porque usó a mi hermano. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Que el Señor, ¿no es cierto?, nos libre de nosotros, a cada uno de nosotros, de no confiar contra ninguno de nuestros hermanos. Si un hermano es usado por Dios, obviamente se lo digo, démosle la gloria al Señor. Cuando un hermano es una hermana es bendecida por Dios, démosle gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. El proceso de este joven hermano fue muy triste, muy triste. Pero hermano, aquí sacamos muchas lecciones, sacamos mucha enseñanza de esta historia que fue real, de esta familia, ¿no es cierto?, en la cual este padre, cuando supo que su hijo, él pensó que estaba muerto, ya después cuando supo que estaba vivo, ¿qué es lo que dijo?
ahora puedo descansar en paz, ¿no es cierto?, cuando dio a su hijo nuevamente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Así que, hermano, yo le invito, le digo en el nombre del Señor, como decía la alabanza, que en nuestro interior, en nuestro corazón, no haya ningún rencor. Amén. Que no haya ningún rencor, ni un odio entre nosotros, sino amémonos de los unos a los otros. Dios nos ama por parejo, a todos por iguales. Y Él paga a todos por iguales también. Él dice que no es deudor de nadie. Amén. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Este ha sido un mensaje en el día de hoy, iglesia, para mi vida y para su vida. Cada vez nos limpiemos desde adentro hacia afuera. Amén. Cuando nosotros recién comenzamos a caminar al Señor, Dios nos limpia, ¿no es cierto?, desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Y después nosotros limpiamos ahora desde adentro hacia afuera, para todo lo malo de nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Este ha sido el mensaje en el día de hoy. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie, porque vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Eterno y poderoso Dios, en el nombre de Cristo amado, la Señor Jesucristo, una vez más, estamos delante de tu presencia, para darle gracias por esta hermosa palabra que usted nos dio en el día de hoy. Señor amado, vemos la historia de esta familia, Señor amado, y en sus corazones de estos hermanos, Señor amado, había tanto odio por aquel hijo, Señor amado, por aquel joven que su padre lo amaba, Señor amado. Pero allí en el corazón de aquellos varones había odio, había envidia, Señor amado, y eso que sabemos, eterno Dios, que a esta hora, en su nombre, le pido que en su iglesia, que no exista, Señor amado, esa palabra envidia, que no exista esa palabra odio en nuestro corazón, Padre. Usted nos limpiará si hubiera algo, Padre. Usted sacará todo eso, Señor amado, que no le agrada. Bendito Dios, porque somos una familia, somos nuestros hermanos, sea el más humilde, sea el más pequeño de nuestras hermanas, Señor amado, que no estamos recién comenzando, Padre, pero usted quiere, Señor amado, nuestro corazón, nuestra mente, Señor amado, sea puro ante su presencia, porque su palabra dice que usted está en la iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces en esta hora, Señor amado, yo oro por su iglesia, Padre, presente en esta hora, bendito Dios. Que usted saque todo lo malo de nuestras vidas, hubiera, Señor. Saque todo impedimento, Señor amado, toda que hubiera, que no sea agradable delante de usted, Padre. Le damos la gracia y pedimos que bendición de lo alto, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a